Orá, tu casa en Israel. Está bien, de aquí comenzamos. Estamos finalizando una Mishnah que leíamos la semana anterior, que Nitai Arbeli decía: Arjek mishajenra, ve'al titchaber la rasha, ve'al tityaesh min hapuranut. Aléjate de un mal vecino y no te unas al malvado. Y esa es la parte de la Mishnah que estuvimos trabajando, la importancia de justamente poner distancia frente a todo aquello que no es adecuado. Un mal vecino, un vecino que realmente no nos va a causar ninguna satisfacción, y unirnos a un malvado, lo único que nos va a llevar es a la propia destrucción, y por lo tanto saber tomar distancia y no engancharse, y como también decíamos, no pensar que a uno no le va a pasar y que tiene la suficiente fortaleza como para no verse afectado. Donde estemos nos afecta definitivamente, el lugar que elegimos para vivir, el lugar que elegimos para estudiar, la zona en la que estamos, todo eso influye, el país, la ciudad, ¿sí? Todo eso influye, aun cuando uno piensa a mí no me va a pasar. Sí, nos pasa y no nos damos cuenta hasta cuándo y hasta cuánto. Por lo tanto, esta primera parte de la Mishnah, de la gran importancia de poner límites y tomar distancia. Y el final nos dice: Ve al tityaesh min hapuranut. Y este final, hola, no llores tanto. ¿Estás mal? Bueno, refuah shlema. Ve al tityaesh min hapuranut. Lo comprendemos como diciendo, de varias maneras se puede traducir esto. Al tityaesh es no te desesperes, ¿sí? No llegues a un nivel de desesperación, de desilusión. Mina puranut, puranuyot son calamidades, tragedias. Pero puranut también es a que no te desesperes de aquello que tú pienses que es lo que debe suceder, que alguien debe pagar algo, y de pronto tú ves que las cosas no suceden como tendría que suceder. Piraón es pagar, ¿sí? O sea, cuando alguien va saldando una deuda, así se dice. Por lo tanto, Puranú tiene que ver también con no te desesperes cuando ves, por ejemplo, que tu mal vecino o esa persona que es mala, a la que no te uniste, todavía no le está pasando lo que teóricamente le tiene que pasar. Entonces vamos a tratar de entender un poquito esta Mishnah. Ante todo es interesante la palabra en español, la palabra desesperar. Desesperar, bueno, creo que todos nos hemos desesperado en alguna oportunidad. Y comprendemos que desesperar es volvernos locos, ya no aguantar más, no poder más, ¿no? Sí, ya, sí, a mí me desespera estar aquí, ya no veo el momento que empiecen las vacaciones, ¿sí? Y poder ya dedicarme a limpiar toda mi casa para Pesaj. En español la palabra desesperar significa desesperar. Aparentemente es lo contrario de esperar, ¿sí? Por lo menos a nivel de la lengua, ¿sí? A nivel filológico es lo que nos está diciendo la palabra, ¿sí? Ya no puedo seguir esperando, ya llegué a un nivel que ya no puedo esperar más, ¿sí? Estoy esperando que llegue el doctor, lo espero, no llega, pues me desespero, ¿sí? Pero me puedo desesperar a un nivel tal que llamo a otro. Y a este ya no lo espero más. Estoy esperando a mi novio en una esquina donde me dijo que nos veamos y no llega. Me desespero y me voy. Y entonces en esa desesperación está el no esperar más, ¿sí? Por eso se dice desesperar, porque ya no espero, ya no aguanto, ya. Estuve esperando suficiente. Entonces cuando se nos dice no desesperes, es que uno no tiene que llegar nunca a una situación así. Uno no tiene que llegar nunca a una situación en la que uno ya no quiere esperar más, ¿sí? Por ejemplo, decimos anima amim bemunah shleima bebiata mashiach veaf al pi sheima amea, y a pesar de que se demora, anime jaquelo, lo sigo esperando, bechol yom sheyavo, cada día lo estoy esperando que venga, ¿sí? Y sí dicen nuestros jajamim que habría que estar esperándolo al Mesías como si fuera a esperar al médico o esperar al novio, ¿sí? En serio, fíjense muchas veces lo que nos pasa cuando queremos que alguien llegue, ¿sí? Y queremos realmente con muchas ganas de que alguien llegue, salimos a esperarlo a la puerta y empezamos a mirar
empezamos a mirar hacia la esquina a ver si ya llega el coche. Y la verdad que no por estar en la puerta y estar mirando, llega más rápido. Pero es como que lo ves más. ¿Sí? Pero es como que uno tiene esa necesidad de, bueno, ya no puedo esperar adentro, voy a esperarlo afuera. Así hay que esperar al Mashiach, con esa misma sensación. ¿Sí? Así lo tenemos que esperar. Pero al mismo tiempo, no desesperar. Es decir, sigo ahí paradito en la puerta, esperando y esperando y esperando y esperando. De Afal Pichet Maamea, y a pesar de que se demora, no desesperar. Aquí dice que no desesperemos. Es decir, que siempre podemos estar en una actitud de, puedes seguir esperando. No desesperes de aquello que tú, de alguna manera, no entiendas. En este caso, si unimos las tres partes, uno ve gente malvada. Uno ve gente que realmente, uno ve una ciudad como Sdom. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que esta ciudad permanezca de esa manera? Uno puede ver a una persona que es realmente un rasha, un malvado total. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que le vaya bien? ¿Sí? ¿Cómo es posible que tenga éxito? Que llegue a presidente, que llegue a tener tanto poder, riqueza, una familia, salud. ¿Por qué? Tranquilo. Tranquilo. Hashem sabe. Hashem sabe cómo hace las cosas. Tú, al titiaesh. En tu caso, no desesperes. Incluso puedes llegar a la situación en que tú te separes del malo, te alejes del mal vecino y de pronto aparentemente te empieza a ir mal a ti. Justamente lo contrario que uno esperaría. ¿Sí? Y uno empieza con problemas y puede empezar con problemas de Shalom Bait en su propia casa, donde la pareja le diga, viste, al final tú dijiste que nos teníamos que cambiar de ciudad y nos teníamos que cambiar de vecino, y mira, y ahora cómo estamos, y mira ahora lo que nos pasó, y al final estamos peor que antes, y bla, bla, bla. Y entonces uno empieza con problemas de Shalom Bait, y empieza con problemas en el trabajo, que no consigue en el nuevo lugar donde trabaja, o tiene que estar ahora viajando 3 horas porque se alejó del lugar de trabajo. Pueden empezar 1000 cosas. No desesperes. Y mientras tanto uno ve que al otro quizá le está yendo bien. No desesperes. Hay una frase que conocemos, que ya lo han dicho nuestros Nevi'im, el gran cuestionamiento, ¿por qué a los tzadikim les va mal y a los reshaim les va bien? ¿Sí? Porque acá le van bien y le van mal. Ok, entonces tenemos respuestas, damos respuestas. Y las respuestas, Shalom Braja, y las respuestas son medias extrañas. Una de las respuestas es la que nos están aquí diciendo. ¿Cómo es la respuesta? Provechito. Porque tenemos Olam Hazé y Olam Haba, y puede ser que aquí en el Olam Hazé veas que le está yendo bien, pero no te preocupes, en el Olam Haba va a recibir su paga, y al revés, puede ser que el tzadik esté recibiendo la paga de lo poquito malo que hizo, la está recibiendo aquí, y para poder llegar al Olam Haba sin ningún tipo de manchita y transgresión, y poder recibir toda la paga completa. Ok. Y uno tiene que tener mucha emuná cuando dice una cosa así. Realmente tiene que tener mucha emuná. Porque lo que está viendo día a día es que yo soy, entre comillas, buena persona y me va mal, aparentemente. Y la otra persona es un malvado desgraciado y le va bien. Y entonces, que vengan y nos digan, tú tranquilo, Zelopashut. No es fácil. Y no por nada es una pregunta que tiene milenios. Y las respuestas no necesariamente satisfacen a todos, ni en todo momento. De pronto quisiéramos, ¿sí?, que las cosas sean ya. Imagino, por ejemplo, a un yehudí en un campo de exterminio, ¿sí?, que le decían, tú tranquilo, ¿sí?, tranquilo, vas a ver cómo va a llegar a la época en la que estos malvados van a ser castigados y Am Israel va a ser salvado. Pero día a día voy viendo lo que va pasando. Y voy viendo lo que le va pasando a mi familia y cómo los van asesinando y los van torturando y uno dice, bueno, ¿cómo puedo esperar? Tranquilo. Y es muy difícil. Pero no imposible. Y cuando nos dicen al titiaesh, no te desesperes, es porque realmente nosotros no comprendemos los caminos de Kadosh Baruj Hu. Y aun cuando pensemos que los entendemos, no los entendemos. Dice el profeta Ishayahu, Machshevotai lo machshevoteihem. Mis pensamientos de Kadosh Baruj Hu, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Maasai lo que maasaihem. Y mis actos tampoco son como los de ustedes.
Entonces, cuando nosotros queremos entender a Kadosh Baruj Hu, lo queremos entender racionalmente, humanamente, ¿sí? Y de alguna manera, bueno, si yo fuera Kadosh Baruj Hu, haría esto en este momento. Hashem no es así, no actúa así, no piensa así, ¿sí? Entonces, no podemos entenderlo en absoluto. Y tenemos que aprender. Y en algunas clases anteriores, con parte del grupo, hay algunas talmidot nuevas, cuando vimos todo el curso de la Shoah, la emuná en la Shoah, y los cuestionamientos de emuná en Shoah, ahí contamos esa agadá de Rabbi Akiva con Moshe Rabenu, ¿sí? Y allí en ese momento, cuando obviamente es un midrash, donde de una manera muy extraña Moshe Rabenu aparece en un tiempo muy futuro a su época, aparece en la época de Rabbi Akiva, porque quiere conocer a Rabbi Akiva. Y bueno, el midrash es un poquito largo, voy a simplemente contar el detalle que quiero marcar. Moshe observa que Rabbi Akiva es una persona increíble, maravillosa, de un nivel impresionante, y entonces le dice a Kadosh Baruj Hu: Moshe, ¿sabes qué? Siendo esta una persona tan increíble, ¿por qué no das la Torah a través de él? Si yo no le llego a Rabbi Akiva ni a los talones, dalo a través de él. Y Hashem le contesta: Shtok. Le dice: cállate. Tú cállate. ¿Sí? ¿Qué quieres que te explique? Y le dice: Shtok, kajala bemachshavti, así está en mi pensamiento, esa es mi forma de pensar. Tú vas a recibir la Torah y él va a ser dentro de unos siglos un gran sabio. Y después, en la siguiente escena, Moshe le dice: ok, entonces déjame ver ahora cuál es la paga que recibe una persona tan increíble como Rabbi Akiva. Y entonces Moshe ahora lo va a observar a Rabbi Akiva mientras lo están torturando y le están quitando la vida, ¿sí? Y cómo Rabbi Akiva, mientras lo están desollando vivo, quitándole la piel, mientras está vivo, está diciendo Shema Israel, y sus alumnos le dicen: Rabbi Atko, en un momento como este estás diciendo Shema Israel. Y Rabbi Akiva dice: toda mi vida estuve esperando poder entender y poder decir, ¿sí? Ve'avtat Hashem Elokeja bechol levavcha bechol nafsheja, ¿sí? Con todo mi corazón y con toda mi alma. Y dice nuestro Jajamim: incluso cuando te está quitando el nefesh, incluso cuando estás muriendo al Kiddush Hashem, poder amar a Kadosh Baruj Hu. Y entonces, bueno, obviamente que en este momento que me están desollando vivo, puedo estar diciendo esta frase con toda kavaná. Y en ese momento dice Rabbi Akiva: Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y expira y muere. Entonces Moshe regresa y le dice a Kadosh Baruj Hu: Zot Torah vezos Hará. Esa es la Torah de Rabbi Akiva y esa es la recompensa que recibe. Y Hashem le dice: Shtok, cállate la boca. Kaj alabe machshavti. Así es mi pensamiento y es mi forma de analizar todo el mundo, toda la creación, y así la dirijo y la continúo dirigiendo. Y este midrash, que obviamente es un midrash, y Moshe no vivió en la época de Rabbi Akiva y no voló al Beit Midrash, sino que es toda una enseñanza muy profunda. Moshe Rabenu es a quien Hashem Kadosh Baruj Hu le dice Shtok. A Moshe Rabenu, el Midrash dice que Hashem le dice: cállate la boca. Moshe Rabenu, que es el que logró el mayor contacto que no ha tenido ningún otro ser humano en el mundo con Kadosh Baruj Hu. El que logró llegar a conocerlo más profundamente que cualquier otro. El que tuvo un diálogo panim el panim, dice la Torah. Obviamente Hashem no tiene panim, no tiene rostro, ¿sí? Pero diciéndonos la cercanía que tenían. El único que lograba tener un diálogo con Kadosh Baruj Hu cuando él quería, no solamente cuando Hashem quería. Todos los demás todos los demás profetas necesitaban que Hashem se les revele. Moshe no, cuando Moshe quería hablar con Kadosh Baruj Hu, él podía invocar a Kadosh Baruj Hu y entrar en contacto inmediatamente. A Moshe Rabenu, el Midrash dice que Hashem le dice: cállate la boca. Si a Moshe Rabenu se lo dijo, ¿quién nos dirá a nosotros? ¿Sí? ¿No te gustó por qué? Pues no me gusta cómo trata a Rabbi Akiva. A Rabbi Akiva no, a Moshe. No, que se murió. Ok. Shtok. El tema es así: Rabbi Akiva así muere. El final de Rabbi Akiva así es. Tan es así
¿Qué pasó? No, stop. ¿Qué es hebreo? Shtok, lishtok, callarse. Sí, lishtok. Tope, tope. Stop, tope. Lishtok. Lo que le sucedió a Rabbi Akiva es muy dramático. Realmente es una de las historias que cuando uno la ve se nos parte el corazón a todos. Rabbi Akiva es una persona con una pasión increíble. Tiene amor por el ser humano, amor por su esposa, amor por la tierra de Israel y amor por la Torá como ningún otro. O sea, realmente se nos cuenta de Rabbi Akiva, tenemos muchas historias contadas. La verdad que la Gemara nos trae muchas historias de Rabbi Akiva. Y vemos realmente cómo él era. Y en todo, era apasionado. ¿Sí? Así como se nos cuenta a nivel de pareja, cómo él amaba a su mujer. Lo romántico que era. ¿Sí? Sí, claro. Con Rachel, a pesar de los años de separación, que se fue a estudiar. Bueno, pero el amor mutuo. ¿Sí? El amor mutuo que se tenían. Cuando Rabbi Akiva la conoce y ella está dispuesta a perder toda la fortuna de su padre con tal de estar con Rabbi Akiva, con la condición de que Rabbi Akiva se vaya a estudiar. Rabbi Akiva era un analfabeto, ¿sí? Y el papá de Rachel, su novia, Calva Sabúa, una de las personas más adineradas de aquí, de Eretz Israel en aquellos años, pero además un hombre de Torah, pues no quería para su hija un pastor. Sí, o sea que realmente todos los padres tenemos derecho a pensar que para nuestros hijos les corresponde algo bueno y sabemos que tenemos que influir y así como Abraham Avinu mandó a Eliezer y le dijo que no se case con ninguna de las de aquí, vete allá, porque sabía que la gente de la zona de su familia, gente de Gesed, de bondad y busca características, todos los padres tienen derecho a pedir algo para sus hijos. Entonces cuando uno lo ve a Calva Sabúa, así se llamaba el padre de Rachel, y que significa un perro satisfecho. ¿Pero por qué? Porque era una persona que hacía tanta Hnasat Orjim que todos aquellos que entraban hambrientos como perros, todos salían satisfechos, todos salían de su hogar plenos. No es un malvado cuando le dice a Rachel, no me gusta ese muchacho para ti. No es un malvado. Cuando uno lee la historia dice, ay pobres, miran, se quieren tanto los chicos. Bueno, pero es un padre. Está pensando. Rachel le dice a Rabbi Akiva, yo estoy dispuesta a perder todo, porque el padre le dijo, tú te vas con él y te desheredo, te vas con él y te desheredo. Y Rabbi Akiva va a escuchar lo que le dice Rachel. Rachel le dice, ¿tú quieres que estudie? Ok, voy a ir a estudiar. Y hay una escena preciosa de ellos dos cuando se van y realmente tienen que vivir en un establo porque no tienen dónde vivir. Están viviendo en un establo y en el texto nos mencionan cómo Rabbi Akiva le quita de entre el cabello a Rachel la paja que se le va metiendo entre el cabello. Un detalle así, tan simple, ¿sí? Es muy raro que nos cuente la Gemara, ¿no? ¿Sí? Un detalle así del cariño de decirle, de tratar de que Rachel se siga viendo bien a pesar de estar viviendo ahora en la pobreza total. Rachel en un futuro incluso se va a cortar el cabello para venderlo y tenerlo que comer, ¿sí? Cosas así difíciles. Y Rachel está dispuesta a vivir sin su padre y sin su marido con tal de que el marido vaya y estudie. Rabbi Akiva tenía 40 años cuando empieza a estudiar. A los 40 años más de uno diría, a esta edad, empezar a estudiar, era analfabeta, ni el Aleph Bet sabía Rabbi Akiva, ¿sí? Y sin embargo, con la pasión, me voy a estudiar, me voy a esforzar y me voy a convertir en un grande, en el más grande, ¿sí? Todo lo que es Mishnah y Gemara, Rabbi Akiva es fundamental, ¿sí? Sus enseñanzas, su salahot, su explicación de la salahot es fundamental para poder vivir hoy nosotros de acuerdo a Yahadut y la Torah. Vamos a verlo a Rabbi Akiva, que cuando está con Rachel al principio, le dice, si tuviera dinero, te regalaría a ti una joya. Y esa joya que te regalaría sería un Yerushalayim Shel Zahav. La expresión Yerushalayim Shel Zahav no es de Nomi Shemer. Nomi Shemer, que escribió Yerushalayim Shel Zahav, la canción, se basó en este Midrash, donde él le quiere regalar una joya que tenga un Yerushalayim, que tenga grabada, así hecha, un Yerushalayim Shel Zahav. Y muchos detalles que nos habla. Y entonces, y obviamente con el estudio de la Torah,
era él exactamente igual. El amor que él tenía por la Torá era increíble, y viviendo en una época de dominio romano, y cuando los romanos ya salieron a decir que está prohibido estudiar y enseñar Torá, y cuando nosotros leemos esta prohibición, a veces nos ponemos a pensar, ¿y habrá sido así? ¿Realmente los romanos andaban buscando quién estudia Torá y quién no estudia Torá y quién enseña? Sí, sí, los romanos perseguían a la... Ahora sí. Y entonces luego de esta interrupción, Rabbi Akiva se lo ve como un apasionado total en el estudio de la Torá, y a pesar de la prohibición romana de enseñar Torá, él se va a arriesgar y va a poner en peligro su vida para seguir enseñando, entendiendo que si los romanos prohíben el estudio y la enseñanza de la Torá, es porque los romanos saben que la vida del pueblo de Israel depende de ese estudio. Nosotros tenemos siempre que ver lo que hacen aquellas personas que nos odian para entender dónde está lo importante del pueblo de Israel. Cuando nosotros los escuchamos a ellos, a veces descubrimos que ellos saben muy bien dónde está la fortaleza del pueblo de Israel. ¿Dónde fue el atentado en Toulouse? En una escuela judía. En una escuela judía. ¿A quién mataron? La niña y la maestra. Al Rab y a la descendencia, ¿sí? Obviamente, el que hizo el atentado sabía, ahí tengo que pegar, ahí. ¿Por qué? Porque ahí es posible que después del atentado haya familias que decidan sacar a sus hijos de esa escuela y decir, ¿sabes qué? Es peligroso, mejor mandémoslos a una escuela oficial y ya no los metamos aquí. Más de un Rab va a decir, ¿sabes qué? Mañana empiezo mejor a vender camisas y no estar aquí porque la verdad que estar en una yeshiva es peligroso. Ellos saben y nos recuerdan a nosotros, al pueblo de Israel, dónde está lo importante. Cuando Rabbi Akiva vivía en una época así, donde realmente había pena de muerte, hay otro midrash que nos cuenta cómo vino Papos ben Yehuda y le dijo a Rabbi Akiva, cuando lo encontró enseñando, le dijo, ¿qué haces? Estás poniendo en peligro tu vida. ¿Sí? Muy simple, deja de enseñar. Estamos viviendo en una época de Gzeirot, de decretos en contra del pueblo de Israel. No pongas en peligro tu vida. Y Rabbi Akiva le va a contar ahí ese maravilloso y hermoso relato, donde le dice, Papos, te voy a contar una fábula, un mashal. Y en el mashal hay un zorro que se acerca a un río, y el zorro está mirando desde afuera a los peces que están en el río, nadando. Y entonces ve que los peces están inquietos, no dejan de moverse, y van y vienen, pero los ve que no están tranquilos los peces adentro del río. Entonces el zorro les dice a los peces, pececitos preciosos, ¿por qué están así? ¿Qué les está pasando? Y entonces los peces le responden, lo que pasa es que afuera hay seres humanos, y los seres humanos nos tiran anzuelos, nos tiran con la caña de pescar, nos tiran redes, y todo el tiempo nos quieren pescar. Entonces, si no estamos alertas, caemos en las garras del ser humano. Entonces el zorro le dijo a los peces, entonces yo les propongo algo, ¿sí? Para que puedan estar tranquilos y que no les pase eso, sálganse, vengan aquí afuera van a estar tranquilos. Y entonces los pececitos lo miran desde abajo del agua al zorro y le dicen, zorro, ¿tú eres ese animal que dicen que es de los más astutos de entre todos los animales? Si en el español incluso se utiliza, ¿no? Cuando una persona es zorrita, y zorra es que es abusada, que es de pícara, ¿sí? O sea, ¿tú te crees muy zorro? ¿Sí? ¿Sabes qué? Si estando aquí, dentro del agua, que es nuestro medio natural para vivir, estamos en peligro y podemos correr peligro de muerte, si salimos, nos morimos del todo. Afuera no tenemos existencia. Aquí, con peligro o no peligro, tratamos de sobrevivir, pero afuera no hay ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces le dice Rabbi Akiva, Papos, si estudiando y enseñando Torah hay peligro, si no enseñamos ni estudiamos Torah, el exterminio, el final, es total. El pueblo de Israel necesita estudiar Torah como un pez necesita estar en el agua. Yo conté en alguna oportunidad de una segunda parte de esta historia que tengo yo, y siempre digo que Kadosh Baruj Hu me dé chance
cuando a los 120 años me vaya para ahí arriba, que me dé chance de visitar el Gan Eden, aunque sea un ratito, para poder ir a hablar con Rabbi Akiva unos minutos. Bezrat Hashem, que me dé el zehut de poder ir a contarle a Rabbi Akiva algo que a mí me pasó, y donde siempre me acuerdo yo soy su midrash, y es una historia preciosa, y para aquel que no la escuchó vale la pena que la escuche. Estoy en la casa, en mi casa hace unos años atrás, celebrando el cumpleaños de uno de mis hijos, pequeños en aquel entonces, habrán tenido, no sé, 6 años, 7 años, y en casa teníamos una pecera con muchos peces. Y entonces estaba todo el grupo de los niños, ya se los imaginan cómo estaban, muy divertidos, y un niño estaba aislado, y era el hijo de un nuevo director que había llegado a la escuela de Israel. Era el hijo de un sheliach, y entonces todavía no estaba integrado al grupo, entonces andaba separado. Y entonces mientras todos están corriendo, jugando, etcétera, etcétera, él decidió ir a mirar los peces. Y mientras él mira los peces, yo lo miro a él. ¿Sí? Y entonces observo cómo él mire. De pronto se aleja un poquito y va por una silla. ¿Por qué? Porque ya no le gusta mirar a la pecera desde abajo, sino que prefiere estar mirándola de frente. Entonces se acerca a la silla, se para sobre la silla, y ahora sí ya está precioso mirando. Pero no solamente mira los peces, sino que empieza a mirar la tapita que hay por sobre la pecera. Y con sus deditos ya empieza a mover la tapa, ¿no? Y ya empieza a mirar cómo es este concepto de pecera, ¿no? Y yo mirando y digo, ¿hasta dónde va a llegar este nene precioso, lindo, chulo, maravilloso? Ok, con la velocidad de un niño, maravilloso. Levanta la tapita, mete la mano y saca un pez. La verdad que cuando yo quiero limpiar la pecera, ¿sí? Y tengo que sacar a los peces, me vuelven loco. ¿Sí? Hay peces que no los logro agarrar para sacarlos. Y voy con una red y todo, ¿sí? Y plum, plum, y de pronto tiene el pez aquí en la mano. Entonces yo me acerco corriendo, porque veía la cabeza acá y la colita por acá, ¿sí? Del pez, y lo agarro de acá y le digo, ya, suelta, ¿no? Así, haciéndole así. Y él me decía, rega, rega. Así me decía, un momentito, ¿qué pasa? Y yo le decía, ¿qué rega? Ni rega. Pero yo estaba desesperado. Desesperado, pobre pececito. Bueno, así lo tuvo varios segundos. ¿Sí? Puede haber pasado 30, 40, 50 segundos. Es un montón para el pobre pez. ¿Sí? Bueno, finalmente abrió su mano. No sé si por propia voluntad o realmente ya le había marcado mi dedo, no sé. ¿Sí? No recuerdo. No gritó el niño. Espero que no lo haya apretado demasiado. Pero soltó al pez. Entonces yo empiezo a mirar al pez, a buscarlo dentro de la pecera, y lo veo. El pez había perdido todo su color. Todo el color. Era un pez naranja fuerte y ahora estaba blanco. Pues yo lo miraba y digo, es ese. ¿Sí? Le tardó varios días recuperar su color. Ay, quedó súper asustado. No sé si quedó asustado, si por la falta de oxígeno para él afuera del agua, no sé cuál es el proceso biológico que sufrió, perdió todo el color. Entonces, ¿por qué quiero contárselo esto a Rabbi Akiva? Porque le quiero decir, Rabbi Akiva decía, si salimos nos morimos, ¿no? Le decía los peces al zorro. Y yo le quiero decir, si salimos un poquito, ¿sí? Nos decoloramos, empezamos a perder nuestro aspecto. Yo pensaba, cuando ese pez regresó, había varios de su misma especie, de su misma familia, y yo decía, ¿lo reconocerán? ¿Sabrán que es él? Sí. ¿O ya no lo reconocerán? Así vemos Yehudim, que se alejan un poco del mundo de Torah. Una generación se aleja un poco del mundo de Torah, de las raíces nuestras, y de pronto ya no sabemos, y llega un momento que uno dice, ¿será Yehudí? ¿Será Yehudí? Porque su forma de hablar, su forma de pensar, ya no hablemos de su forma de comer, su forma de vestir, pero todo está como decolorado. Pero luego también, si regresa, después de un tiempito, vuelve a recuperar su color. Y vuelve a verse como era antes o como eran sus antepasados. Y es por eso que donde hoy en día vemos
muchachos que han hecho Hazará Bichubá y se ven iguales que el bisabuelo. Iguales. Incluso en vestimenta. ¿Sí? Incluso en vestimenta. Uno dice, bueno, mira lo que le pasó. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, no solamente de dejar de estudiar, sino incluso de irme un ratito. ¿Sí? Bueno, ahora estoy de vacaciones. Ahora, los próximos 2 años no, los próximos 20 años no. Cuando me case, cuando mis hijos se casen, cuando ya no tenga que trabajar. Dice Hillel, no digas, alto marlik she efne eshne, no digas cuando tenga tiempo voy a estudiar. Shema lo tipane, no seas que nunca tengas tiempo. ¿Sí? Cuando tenga tiempo, y así a mucha gente dice así, no, ahora yo estoy en mi época productiva, ahora tengo que trabajar. Después, cuando me jubile, estudio. No, estudiar hay que estudiar siempre. Ok. Entonces, la historia es así, la de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva era un apasionado por todo. Y de pronto, expuso su vida. Puso su vida en peligro. Y entonces uno diría, bueno, entonces, más a mi favor, no tendría que terminar así, ¿no? No tendría que terminar la historia así. Y de pronto, los romanos lo agarraron. Y los romanos lo agarraron y lo van a torturar de una manera terrible delante de sus alumnos, para que los alumnos vean lo que le pasa a alguien que está enseñando Torah y que las cosas van en serio y que no es chiste el decreto, ¿sí? Entendiendo que si los alumnos van a ver una cosa así, en teoría van a dejar, porque no entienden que nosotros actuamos exactamente al revés. Cuando vemos algo así, nos ponemos más tercos. Ahí vemos la parte positiva de la terquedad. Somos un Amche Oref. En la escuela de Toulouse las clases empezaron a los 2 días. Inmediatamente empezaron a dar clases, ¿sí? En otra escuela u otro lugar del mundo, ¿sí? hubieran clausurado la escuela. O por lo menos un mes no hay clases. Cuando fue el atentado aquí en Merkaz Rav, ¿sí? que este desgraciado asesino mató a 8 de los chicos que estudiaban ahí en Merkaz Rav, ¿sí? Que entró al Beit Midrash y los masacró, o sea, fue terrible lo que hizo. Y además, después de matarlos, volvía y les volvía a disparar, horrible lo que hizo con los muchachos, ¿sí? Llegó el ejército, y llegó la policía, y llegaron los de la Hebra Kadishá y los de Zaka, que son los que se dedican a encontrar pedacitos de cuerpo para poder juntar todo. Bueno, agarraron, limpiaron, juntaron toda la sangre, ¿sí? Porque toda la sangre que sale en el momento de la muerte hay que tratar de juntarla, porque tiene que ir al Kever también, porque ahí está el Nefesh, ¿sí? Hay que juntar todo. Bueno, algo horrible. Afuera en la calle, una multitud de personas, ¿sí? Padres, alumnos, periodistas, vecinos. Era una cosa terrible. Y ¿sabes dónde es Merkaz Rav? Ok, perfecto. Muy bien. En nuestra casa. Sí. En aquellos años estaba ahí mi niña. En el momento ese estábamos por teléfono y me decía, está calado, papita, pobrecita, tan asustada, llorando. Muy feo. Y entonces, todos ahí reunidos, todos afuera, toda la policía trabajando, bueno, sacan los cuerpos a la noche, ¿no? Empieza todo el proceso. El atentado fue como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, no me acuerdo, pero más o menos. Y 10 de la noche, 11 de la noche, todos adentro. Padres y alumnos a tomar shiurim adentro, a seguir estudiando. En un Bet Midrash que estaba lleno de balazos en las paredes, en el piso, en las puertas, vamos a seguir. No nos vamos a dar por vencidos, ¿sí? Porque eso es lo que ellos quieren, que dejemos. Y nosotros actuamos exactamente al revés, nosotros seguimos. Ahora, bien, vuelvo otra vez la pregunta, ¿pero por qué sucede algo así? ¿Por qué Rabbi Akiva muere de esta manera? ¿Por qué los 8 chicos mueren de esta manera? ¿Por qué los de Toulouse, unos niños tan pequeños, mueren de esta manera? Y es ahí donde uno tiene que aceptar que los caminos de Kadosh Baruj Hu no están en nuestras manos, no los entendemos. En nuestra lógica no puede suceder algo así. Nuestra lógica dice, no, así no puede ser, no debería ser así. Y sin embargo, así es, así funciona, así pasa. Hay quien dice, quizás la historia de Rabbi Akiva fue necesaria, el Midrash y toda su historia era necesario que suceda para que la gente en la Shoah escuche esa historia y escuche del heroísmo y del valor de Rabbi Akiva y no pierda su esperanza y no pierda su fe, aun cuando esté viviendo una situación terrible. Y si Hashem le pudo decir en el Midrash a Moshe Rabenu, cállate la boca tú, Moshe, bueno, nosotros que no le llegamos a Moshe ni a los talones, tener la humildad
de decir, no entiendo. No entiendo. Y entonces, sin llegar a esos niveles tan dramáticos de los que estamos hablando, a veces uno no entiende por qué el shidduch no llega, por qué no logro encontrar casa, por qué no logro curarme de una enfermedad, por qué tengo problemas de shalom bayit, ¿sí? ¿Por qué no consigo trabajo? Tantas cosas. Cada uno tiene sus puranuyot, cada uno tiene sus dificultades, sus problemas. No desesperes. No desesperes. Continúa esperando. Continúa esperando. Y hay quien dice incluso espera momentos difíciles. Espera calamidades. Espéralos. No es malo. No es malo. Y está escrito, Lekabel et Isurim be'ahava. Hay que recibir los sufrimientos con amor. Si te pasan cosas que tú las estás viendo como negativas, acéptalas con amor. Es muy fácil, cuando nos están pasando cosas que vemos como buenas, estar contentos y bendecir a Hashem. Es facilísimo. Ay, Baruch Hashem, conocí un muchacho maravilloso, Baruch Hashem, ya me caso, Baruch Hashem, me gané la lotería, Baruch Hashem, me saqué un 10, Baruch Hashem, me voy de viaje, Baruch Hashem, conseguí una casa preciosa, Baruch Hashem, es maravilloso. Bueno, Baruch Hashem, me fracturé la pierna, Baruch Hashem, me rompí con mi novio, Baruch Hashem, se quemó mi fábrica, Baruch Hashem, ¿cómo hago? Pero todo es letová, ya lo sabemos, todo es letová. Entonces tenemos que levar a la tobe a la ra, bendecir por lo bueno y por lo malo. Se nos complica, ¿verdad? Se nos complica. Entonces, bueno, si no puedes, aunque sea, no te desesperes. Recuerdo una ocasión de alguien que me contó que su padre estaba con una enfermedad terminal, estaba muy mal, pero además estaba sufriendo mucho, tenía unos dolores terribles. Y entonces la persona esta decidió llamar a Israel a un Rav Mekubal, de aquí, cabalista, con el que esta persona tenía mucha relación, y quería preguntarle, bueno, ¿qué está pasando con el papá y por qué está sufriendo de esa manera, no? Entonces habla, y aquí hay Yerushalayim, y le dice, Rav, lo que pasa es que mi papá está sufriendo mucho. Y de pronto el Rav le dice, pues me da mucho gusto escuchar eso. ¿Escuchar una respuesta así? Pues, ¡ay! ¿Cómo puede uno escuchar una cosa así? Por supuesto que se la dijo porque tenían un lenguaje en común que podía llegar a decirle algo así. Y de pronto nuestros textos, y era lo que un poco decías antes, uno sabe que dice nuestro Jajamim, que de pronto Hashem hace que determinados sufrimientos los tengamos aquí, para que lleguemos al Olam Haba limpios, ¿sí? Y que en el Olam Haba podamos recibir todo el Sahar, toda la recompensa, y no necesitemos estar pasando por el Geinom, que es mucho más difícil que una enfermedad o un sufrimiento aquí. Ni siquiera que tengamos que pasar unos minutitos por ahí, ¿sí? Que podamos llegar. Entonces, y lo mismo hace Hashem al revés, con los malvados, de pronto los deja que la pasen bien aquí, porque les está pagando lo poquito bueno que hicieron, se los está pagando aquí, para no tener que pagarles eso en el Gan Eden, que es mucho más grande. Entonces prefiere, ok, cómprate tu casa en Miami, ahí te la doy, disfrútala, vete a pasear a Orlando, no hay ningún problema. Pero aquí te está esperando todo el Geinom, ¿sí? No te quiero dar a ti ni siquiera un día de hospedaje en el Gan Eden, ni 5 minutos, entonces te lo doy aquí. Pero esto que decimos es difícil de entender, es difícil de aceptar, porque somos seres humanos. Y entonces, esta famosa kipá, este famoso sombrero que nos dice, hasta acá, acuérdate, ser humano, que tú llegas hasta acá, ¿sí? Tú te crees mucho, te crees muchísimo, y si eres argentino, más todavía, te crees lo máximo. No lo eres. Y el Hametz lo tenemos todos, ¿sí? Todos nos inflamos, y todos sentimos una gabá, un orgullo increíble. Eres ser humano, y tienes una parte muy terrenal, con una fuerza de gravedad brutal que te manda hacia la tierra. Te cuesta mucho poder entender los caminos de Kadosh Baruj Hu. Entonces no desesperes cuando no ves que las cosas funcionan de una manera contraria a la que tú esperabas. Volviendo a nuestra Mishnah, ok, me alejé del malvado, me alejé de un mal vecino, y fíjate, no me va bien. Tranquilo, tú aléjate del malvado. Tú aléjate, no te unas al malvado y aléjate de un mal vecino. Y hay una promesa de que te va a ir bien.
pero no estés evaluando a cada instante. Y además recuerden, lo que nosotros vemos como bueno o malo, no necesariamente es bueno ni malo, sino que es nuestra percepción. ¿Sí? Recuerden, todo lo que manda Hashem es para bien. Hashem todo lo que manda es bueno. Por lo tanto, hay cosas buenas que manda Hashem, que las vemos como buenas, y hay cosas buenas que manda Hashem, que las vemos como malas. Pero ¿Sí? a la muerte y cosas así no se puede decir que son enfermedades. Todo. Hay personas que gracias a una enfermedad recupera el camino en su vida y se da cuenta de lo que es trascendente e importante y empieza a resolver problemas familiares, propios, internos. Empieza a decir cosas que en su vida dijo, madura. Es impresionante lo que le sucede a las personas cuando se enferman. Por supuesto también depende de cada uno, ¿sí? No sabemos. Hay personas que pierden toda su riqueza. ¿Sí? Papá, ¿Qué? ¿Esto? cuando murió mi abuelo Sí. y no sé qué, había un problema con la herencia y al final los tíos, los hermanos de mi abuelo agarraron todo y al final no sé qué pasó, que no le quedó nada a mi abuelo tampoco, le sacaron hasta la casa Y fue un momento difícil. y a mi papá hizo que yo iba acá ¿Y tu papá hizo Teshuvá? y vinimos para ¿Y vino acá. acá? Entonces, Baruch Hashem. Mira la riqueza. Baruch Hashem, Igual, pero es Baruch Hashem. Si no, estarías disfrutando de una casa grande y preciosa, lejos de Israel y lejos de la Torah. Hashem tiene sus caminos, Hashem los tiene. Y entonces, cuando nosotros en Rosh Hashanah decimos Shana Tová Umetuka, y agregamos ese Umetuka, ¿sí? Y dulce, ¿sí? Entonces muchos pensarán, bueno, será dulce por la miel, por pegajoso como la miel. ¿A qué se refiere Shana Tová Umetuka? Se refiere a que Shana Tová es obvio que va a ser. Siempre es Shana Tová, siempre. Siempre es un buen año. Hashem manda siempre buenos años. Pero le pedimos que además de ser buen año, sea Metuká. Es decir, que cuando yo esté probando ese año, lo sienta dulce. Porque hay veces que lo siento amargo. Entonces que mi percepción también sea percepción de que es bueno. Porque todo lo que Él manda es bueno. Siempre. Cuando uno empieza a crecer en el mundo de Torah, Shalom, cuando uno crece en el mundo de Torah y puede empezar a entender que así son las cosas, que así son, empieza a vivir de una manera muy diferente, percibir todo de una manera muy diferente. E incluso uno puede entender, bájale un poquito la uno puede entender todo de una manera muy distinta. Hay veces, me ha pasado, de estar en una shiva, por ejemplo, de un abuelo, ¿sí? De un abuelo que falleció. Y entonces la familia empieza, obviamente todos están tristes, es una shiva, y dicen, bueno, pero ¿por qué? La verdad, o sea, no estaba tan grande, no pudo ver el bar mitzvah del nieto, no pudo estar en la boda, ¿sí? Empieza uno a hablar. Y me ha sucedido en más de una oportunidad, que 2 o 3 semanas después, en esa misma familia hay una tragedia y fallece un nieto, fallece un niño, pero una cosa horrible. Y esa misma familia vuelve a estar en Shiva y de pronto en ese momento dice, menos mal que Hashem se llevó al abuelo. El abuelo no hubiera podido aguantar esto. Así empiezan a decir. Y entonces de pronto lo que hace 3 semanas no estaba entendiendo y estaba preguntando, de pronto ellos mismos empiezan a tener una posible respuesta de por qué Hashem se llevó a ese abuelo. Y posiblemente fue un gesed, porque eso lo que tenía que suceder después de 3 semanas tenía que suceder por algo que no entendemos tampoco, pero por hacer un gesed con el abuelo dijo, tú vente para aquí porque tú ahí no lo vas a poder aguantar. Y entonces, claro, obviamente esto es un tema de emuná, es un tema de creer. Una persona que le cuesta tener emuná, pues no entiende nada. Y entonces, lo mismo he visto a lo largo de mis años. He ido a muchas casas de duelos, de gente de Torah y de gente de no Torah. Y cuando se da una situación, cada muerte es difícil, cada muerte. Pero la verdad sabemos
que hay muertes aparentemente a las que estamos más preparados que a otras, ¿sí? Cuando el abuelito de 85 años se va, duele, ¿sí? Pero de alguna manera uno dice, bueno, pero Baruch Hashem hizo su vida y esto y lo otro, ¿verdad? Empieza a tener un tipo de consuelo, aún cuando uno lo quiere hasta 120. Pero cuando se da una situación de esas, de un nene de 8 años, de un muchacho de 18, ¿sí? Es muy fuerte. Cuando se dan esas situaciones difíciles, yo he visto una diferencia abismal en lo que pasa en una shivá de gente de Torah y lo que pasa en una shivá de gente que no tiene Torah. La gente que no tiene Torah, que no tiene emuná, están desesperados. Están destruidos. No tienen de dónde aferrarse, no tienen de dónde agarrarse. Y la gente de Torah, por supuesto que están tristes, y por supuesto que les duele, y por supuesto que tienen una criá en la ropa y adentro, ¿sí? Está desgarrada el alma. Pero de pronto están diciendo, vamos a construir un Beit Midrash a nombre del hijo, vamos a donar Sfarim a nombre del muchacho, vamos a hacer... Y bueno, Hashem, Rabbi Meir, sabemos que cuando mueren sus 2 hijos en Shabbat, y su esposa Bruria le oculta la información para que su Shabbat siga siendo un día alegre, y los tiene cubiertos a los hijos y escondidos en los cadáveres de sus hijos, termina Shabbat y Rabbi Meir pregunta, bueno, ¿dónde están los hijos? Todo Shabbat pregunté, ¿dónde están? Y entonces Bruria los lleva con los hijos y Rabbi Meir dice, Hashem Natan, Hashem Lakach, Yehi Shem Hashem Mevorach, Natan Vedolam. ¿Sí? Hashem Natan, Hashem Lakach. ¿Sí? Claro, ese es Rabbi Meir. ¿Sí? Y ese fue Rabbi Akiva. Y ese es Moshe Rabenu. Nosotros no les llegamos a ellos, pero son nuestra luz, nuestro faro, de alguna manera cómo tenemos que tratar de entender todo. Es muy difícil. Cuando uno está enterrando a alguien se dice esa frase, ¿sí? Hashem Natan, Hashem Lakach, porque a cada uno dice, bueno, Baruch Hashem, tuve papá tantos años, tuve hijos tantos años. Pero bueno, en el atentado, la niña, la hija del director que asesinaron, porque fue el papá con sus 2 hijos, más una niña del director de la yeshiva, y la hija fue una hija esperada durante más de una década. Finalmente lograron tenerla, ya a una edad avanzada, y a los 8 o 10 años, no sé qué edad tenía, es asesinada, pero además de una manera que uno dice terrible, ¿sí? Con el asesino persiguiéndola por el pasillo hasta que logró alcanzarla. ¿Sí? Sí, claro. Y la agarró de las pelas. Y la agarró del cabello. ¡Pah! Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué así? No hay respuesta. Si no lo entiendo. Ellos entraron y pensé que había sido corazón. Con el caso de ella, la persiguió la nena. Con el otro, con el Rab y con sus hijos, directamente les disparó así. Pero a la niña la vio y la niña salió corriendo. Y entonces le fue a dar casa. O sea, era ella. Era ella. Y bueno, cosas que uno no entiende, pero... O sea, ese era el objetivo. Y uno no entiende, ¿no? Y obviamente el dolor es terrible y el llanto es brutal, y sin embargo hay que aceptar, y son los caminos de Kadosh Baruj Hu. Pero vuelvo a insistir, no hay que irse hasta este nivel de tragedia. En las pequeñas cosas, ¿no? Que van sucediendo, que de pronto tengo que llegar a un lugar y se me fue justo el autobús. Son otras pequeñas trageditas, pero son trageditas, así las vivimos, ¿eh? ¿Y ahora cómo voy a llegar? Voy a llegar al trabajo y me van a gritar, no me van a dejar entrar a clase, ya no voy a poder dar el examen, uy, voy a perder la oferta. ¿Cuántas cosas, no? Sí, perdí el avión. ¿Cuántas cosas que a veces nos pasan por 15, 20 minutos? Tranquilo. O sea, si uno puede llegar a decir, por algo fue. Hashem sabe, tranquilos. Y cuando pasa algo bueno, maravilloso, bendecir. Y cuando vemos algo que aparentemente no es tan bueno, también bendecir. Hashem sabe por qué. Hashem sabe por qué necesitamos a veces unos buenos golpes. Y nos tiene que sacudir de vez en cuando. Está escrito que la aceituna, para sacarle el aceite de oliva, hay que machacarla. ¿Sí? Si no, no sale el aceite. Entonces lo mejor de uno sale cuando te golpean. Y es real. Por supuesto que a pesar de eso le pedimos a Kadosh Baruj Hu siempre, no me pongas a prueba. No quiero pruebas, o sea, no, prefiero
ser un ser humano así, normal y común y corriente, y no me pongas pruebas duras. Pero Hashem le pone a los seres humanos pruebas, y todas las pruebas que le pone son las pruebas de que ese ser humano, a la mañana, Birkot HaShachar dice, Alte bien un Olidei Nisayon, Velolidei Nisayon, si no me pongas Nisionot, no quiero pruebas, no quiero. Pero Hashem nos pone a cada uno, y las pruebas que le pone a cada uno son diferentes a las del otro, y está escrito que la prueba que le pone Hashem a cada uno es la que va a poder él superar. El objetivo de la prueba es demostrarle al ser humano hasta dónde puede llegar. Fíjate cómo tú sí puedes. Quizás pensaba que no podías, pero sí puedes. Fíjense, por ejemplo, todos como papás, cuando la esposa está embarazada, siempre le pedimos a Hashem, mándame un hijo sano, que esté enterito, que esté bien. ¿Qué van a tener, varón o mujer? Ay, no me importa, lo importante es que esté sano, que esté bien. Siempre decimos así, ¿no? Eso es lo importante. Pero de pronto vemos que no necesariamente es así. Y de pronto llega un bebé en un matrimonio que no está bien. ¿Sí? Que tiene síndrome de Down o que tiene algún problema. Y de pronto vemos a esos padres que empiezan a tener una fortaleza para sacar adelante a ese hijo, que uno los admira. Y uno los mira y dice, si a mí me pasara yo no tendría esa fuerza. Yo no podría. ¿Sí? Si Hashem sabe que podrías, por ahí te lo manda. Pero Hashem no se lo manda a aquel que no podría. ¿Sí? Y realmente uno los ve y son gente para aplaudirlos. Lo que hacen, un hijo autista, una cosa así. Bueno, Hashem les manda esa prueba. ¿Por qué? No yo idea. Nosotros partimos de Abraham Avinu. ¿Sí? Todo nuestro pueblo, nosotros somos hijos de Abraham Avinu. Cuando alguien se convierte al pueblo de Israel, Ben Abraham Avinu le ponemos el nombre, Ben Abraham de Sarai Meinu, o sea, Abraham Avinu, Sarai Meinu. Ellos son nuestros modelos a seguir. Sobre Abraham Avinu está escrito en Pirkei Avot que 10 pruebas atravesó Abraham Avinu. 10 pruebas. Y todas las pasó. Interesantemente, la Torá no habla de cuáles son las 10 pruebas. La única prueba que dice que fue una prueba es Akedat Yitzhak. Ahí el capítulo que habla de la Parashá, cuando habla de Akedat Yitzhak, dice, y Hashem probó a Abraham y le dijo. Entonces, sobre esa escena no hay duda que es prueba. ¿Cuáles son las otras 9? Jajamim de todas las generaciones han escrito listas. Las listas no coinciden. Todos ponen 10, pero no coinciden. ¿De dónde las van sacando? De lo que dice la Torá y el Midrash. Y van diciendo, aquí tienes una prueba, acá tienes otra prueba. Y va haciendo cada uno su propia lista, en base al relato de la historia de Abraham. Pero cuando uno empieza a sumar todas las pruebas mencionadas en las distintas listas, uno quizás llega a 20 pruebas que tuvo. Lo que para uno era una prueba, para el otro no era una prueba, era simplemente algo de la vida normal. Y para el otro sí era una prueba. Entonces, de alguna manera nos dicen, toda la vida de Abraham fue una prueba. Constante, todo el tiempo. Y fíjense lo que le pasa a Abraham. 1. Vive en el centro del politeísmo total. No solamente en una ciudad politeísta, sino en una casa politeísta, donde papá es el encargado de la venta, ¿sí? Y exportación de la idolatría. Más o menos, ¿sí? Muy interesante. ¿Sí? Ahí vive, ahí está, metido. ¿Sí? Así como Moshe después se metió en la casa de Yitro. ¿Sí? O sea, miren dónde está. Y Abraham ahí vive. Ve cómo su papá fabrica los ídolos constantemente y los vende. Y cuando los vende, obviamente les dice, este es buenísimo para que tú lo pongas y lo tengas porque este te va a dar fertilidad y este te va a dar paz y este te va a dar parnasal. ¿Sí? Obviamente así los vendían los ídolos. Bueno, me gustaba en la Ciudad de México, en los mercados, venden, hay alguien que vende, además que hay idolatría, es una cosa increíble, está la tienda de Teraj hasta el día de hoy por ahí, sí, venden todos los ídolos de los mayas y aztecas, made in China, pero están todavía, pero además hay quien venden, y esto es para la cura del cáncer, si usted tiene cáncer, si usted tiene azúcar, si tiene diabetes, si tiene dolores y compre, y venden así frasquitos y chuchitos. Es verdad. ¿Eh? Y la gente compre, no sé qué está haciendo, no está comprando, no, bueno, es la estación que los ayuda. Pero, ¿vean? ¿Acá también? La pulsera, ¿verdad?
Es verdad, la emuná en Kadosh Baruj Hu, no la Una pulsera. pulsera que te da, no sé dónde. Sí, la pulsera. En un que verde, en Tiberia. un lado. Todo ayuda, a Kadosh Baruj Hu ayuda. La emuná es en Kadosh Baruj Hu, no en la Me consta pulsera. bien. ¿Sí? Entonces, fíjense, Abraham vino, ahí vive, está metido, inmerso ahí. Pero de pronto él, desde la edad de 3 años, se empieza a dar cuenta que todo es mentira. Se da cuenta que todo su entorno es falso. Y entonces, con el correr de los años, él empieza a tomar actitudes. Y la primera actitud fue ir a romper todos los ídolos de su padre. ¿Sí? Y no solamente romperlos, sino enseñarle a su padre y a la gente de su pueblo y de su país, y al rey Nimrod, que ahí reina, que están todos equivocados. Todos mal. Entonces, el cuentito, el Midrash es hermoso, todos lo conocemos. ¿Sí? El papá le dice, te dejo ahí la tienda un ratito, me la cuidas por favor. Sí, papito, vete tranquilo. Y entonces agarra un palo y ¡bum, bum! Rompe todos, menos a uno. A una gran estatua que tenía en la entrada a su papá, ¿sí? Que era seguramente la que le cuidaba toda la tienda. Y entonces le pone el palo ahí al ídolo grande, se lo pone. Y entonces llega el padre Teraj y mira la tienda, ¿qué pasó? Y dice, no sabes lo que pasó, se pusieron como locos. Se pusieron todos a pelearse acá, y entonces llegó el más grandote con el palo y ¡bum, bum, bum! Los terminó todo. Y entonces Teraj le dice, ¿pero cómo crees una cosa así tú? ¿Cómo me vas a venir a engañar de esa manera? Yo creo así, tú crees así. Yo creo, tú crees. Ese era Abraham Avinu. Y Abraham Avinu termina convirtiéndose en Abraham Ivri, el hebreo. Y hebreo significa el que está del otro lado. Solo. Abraham vino de un lado y el mundo del otro lado. Él acepta, es una de las grandes pruebas. Esto definitivamente es una prueba. ¿Sí? Aceptar estar solo y saber que todo el mundo está del otro lado. Y es una prueba que la estamos viviendo como pueblo de Israel siempre. Pueblo de Israel, descendiente de Abraham vino, estamos de un lado y el mundo está del otro. ¿Sí? Y nosotros quisiéramos que el mundo esté de nuestro lado y no lo vamos a lograr, el mundo está del otro lado. ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta vivir así? Es tu realidad. Así es. En las Naciones Unidas hay algo muy interesante, que los países, ahí estamos representados, Israel tiene su lugar ahí, como todos los países. Cuando hay alguna votación, cuando se discute un tema, hay grupos en las Naciones Unidas, hay bloques. Entonces de pronto, para una determinada resolución, pues ya se sabe que el bloque de los países tercermundistas va a votar por sí o por no, que el bloque de los países musulmanes va a votar así o no, que el bloque por continente va a votar así, o sea, como que de pronto ya se sabe que se cuenta con 47 votos de todo ese bloque. ¿A qué bloque pertenece Israel? A ninguno. A ninguno. No saben cómo. Ni siquiera forma parte de Asia. Ni siquiera. Sí, cuando Israel quiere participar en un festival de la canción se tiene que ir a Eurovisión. Sí, se tiene que ir a Europa a cantar, porque no eres y no sé la verdad por qué lo aceptan en Europa a Israel, no sé. Pero dicen, bueno, Jazito, vente. Sí, no tiene Israel está nada. solo. Nos guste o no, Abraham vino. Es una prueba. Es más fácil estar del otro lado. Y por eso hay tantos Yehudim que prefieren estar del otro lado. ¿Sí? Y se cruzan del otro lado del río. Y no les va nada bien, ¿eh? Con el correr del tiempo no les va nada bien, pero creen que sí, se sienten cómodos, se sienten bien, me siento aceptado, hasta que me dan una patada y me dicen, ¿sabes qué? ¿Qué haces de este lado? Tu lado del otro lado. Y ahí me mandan, me lo recuerdan. Abraham vino. Segundo, por este mismo motivo, está dispuesto a morir. Y cuando Nimrod le dice, o empiezas a adorar al ídolo, o te tiro al horno de fuego, Abraham vino, no duda. Y dice, tírame al horno. Está dispuesto a dar su vida por Kadosh Baruj Hu, y va a salir vivo de ese horno. Tercero, Hashem le dice a Abraham, vete, deja todo, deja tu país, deja tu familia, deja todo, y te va a ir bien, vas a tener rajá. Y Abraham acepta dejar todo e irse. Y ser extranjero, llegar a un lugar donde no conozco nada, es bien difícil. ¿Sí? Es bien difícil. Aquellos, en mi caso, que en su momento dejé Argentina y me fui a México y ahí viví durante muchos años, y ahora dejo México y vengo a Israel, bueno, de pronto hay 1000 cosas que uno se le dificulta. Y no es solamente el idioma.
¿sí? Es todo, todo, ¿sí? Es empezar de nuevo, y dónde vivo, y entender a la gente, y entender el humor de la gente, conseguir un médico, un pediatra que me guste para mis hijos, un ginecólogo para mi esposa que esté contenta, entender todo, la comida, el sabor de la comida, los aromas, las costumbres de la gente, el autobús, o sea, cosas que uno realmente no está acostumbrado. Y además de todo, tener que aguantarme que la gente me mire y me diga, tú no eres de acá, ¿no? Eres raro, qué raro que hablas, ¿cómo pronuncias? ¿Sí? Uno se siente raro, otra vez, y ahora en el caso de Israel entre los míos, pero si no, un extranjero siempre sufre. Y el extranjero, el gran problema que siempre tiene en cualquier país del mundo es que cuando llega, normalmente hay gente que lo ayuda. ¿Sí? Los primeros días, la primera semana, tú eres extranjero, recién llegado, ven, te ayudo. Pero ni bien se encamina un poquito, ya está. Ya lo abandonaron, ya lo dejaron, ya tiene que seguir solo. ¿Sí? Bueno, 2 o 3 días te ayudo, ¿sí? Te doy un consejo, te digo dónde comprar el tomate y los huevos, y te digo dónde está el hospital, pero ya. Pero el extranjero sigue sufriendo durante muchos años, hasta que realmente puede ser que nunca se halle en el país donde llegó. Abraham Avinu acepta irse. Y acepta irse porque además de todo, aparentemente hay una brajá. Hashem le dice, te va a ir bien. Y entonces uno dice, bueno, con una brajá así, si a mí Hashem me dice, vete a un lugar y te va a ir bien, pues me voy enseguida, no dudo. Abraham llega a Eretz Israel y lo primero que encuentra es hambre. No puede darle de comer a su familia. ¿Cómo? ¿Y la brajá? ¿No era que acá me iba a ir todo bien? ¿No era que iba a caer man del cielo para mi familia? No, no. Y te me vas a Mitzrayim, y te vas a tener que ir a Egipto. Pero yo venía a Eretz Israel para quedarme aquí. Pues ahora te vas a Mitzrayim. Y entonces va a tener que sufrir el problema de no poder darle de comer a su familia, el problema de Parnasá, brutal. Y se va a ir para Mitzrayim. Y de pronto se da cuenta que Sara es una mujer muy bella, muy bella. Y realmente cuando uno observa hasta el día de hoy los dibujos o las imágenes de las personas de la Mesopotamia asiática, de donde venía Abraham, y de las mujeres, ¿sí?, de Egipto, sí, definitivamente la mujer de la Mesopotamia asiática era mucho más bella que la mujer egipcia. Y entonces cuando llegue una mujer de allí a Egipto, los egipcios van a estar así, ¿sí? La van a ver y van a decir, ¡wow! ¡Qué mujer! Y el rey la va a querer. Y entonces le dice, bueno, te voy a tener que esconder. Tú, de alguna manera, tú di que, sí, toda la historia ahí, di que eres mi hermana para que bla, 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 bla. Llega a Egipto. Y se la van a llevar, la van a secuestrar a Sara. Van a secuestrar a su ser querido. Es terrible la escena. Hashem le dijo, vete, te va a ir todo bien. ¿Quién me va bien? Tengo hambre, me tengo que ir del país, ahora ya se llevan a Sara. Y finalmente la historia se empieza a dar vuelta. Y el mismo Paró, el faraón, le va a decir, te me vas de aquí, te me vas con tu mujer, y toma, llévate todas estas joyas, este dinero, y te me vas de acá. Y ahí vuelve Abraham de Egipto lleno de dinero. Entonces del lugar que yo pensé que era toda una desgracia, al final resultó que no fue tan desgraciado el asunto. Bueno, llega. Y empieza a tener problemas con Lot, que veíamos la semana pasada, y no pueden vivir juntos. Problemas familiares, problemas con la familia. Bueno, Lot se va. Después tienen otro problema. No hay familia, no hay hijos. Abraham y Sara se aman y no hay hijos. Y Sara se le ocurre una excelente idea. Bueno, ten a Agar, agarra a Agar y tiene un hijo de ahí. ¿Sí? Ok. Pero después la misma Agar, cuando queda embarazada, empieza a burlarse de Sara. Y decirle, mira, yo estoy embarazada y tú, mírate, tú no puedes tener ni un hijo, nada. Mira qué mujer eres que no puedes. El gran drama de la esterilidad. La prueba de la esterilidad es brutal. Para una mujer no poder dar un hijo es una de las cosas que más sufre. Y la están viviendo. Y tienen que vivir no solamente la esterilidad, sino la burla de esta mujer que hace que Sara se desespere. ¿Sí? Y donde finalmente Agar se va ¿sí? Desesperada porque no aguanta el suplicio que le está poniendo Sara. Pero todo eso va generando una atmósfera difícil en el hogar seguramente. Y mientras esto sucede, estalla una guerra. Y en la guerra va a ser secuestrado Lot. Y le avisan a Abraham. Y Abraham entonces se ve involucrado en un conflicto bélico. En un conflicto bélico. Y se tiene que ir a rescatar a Lot. Y se mete a pelear y a luchar y lo rescata a Lot.
y lo trae de regreso ahí a la ciudad. Y después Abraham resulta que el hijo que nació de Agar, Hashem le dice, no es por ahí tu descendencia, y tú vas a tener otro hijo, ¿sí? Y entonces va a nacer Isaac. Pero cuando nace Isaac y va creciendo, hay problemas entre Isaac e Ishmael. Y Abraham va a tener que echar a un hijo, a echarlo de la casa. Como sea, Ishmael era su hijo. Y entonces lo va a tener que echar. Y este hijo maravilloso que se queda, Isaac, precioso, divino, chulo, increíble, de pronto Hashem le va a decir, sacrifícamelo. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, realmente, me tuviste esperando 99 años, llegó a la edad de 100, finalmente llegó, me dijiste que él va a ser mi descendencia. Ahora me dices que lo sacrifique, no entiendo. ¿Y qué hace Abraham? Se levanta y ahí va. Y no nos olvidemos un detalle anterior ahí. Brit Milá. ¿Sí? ¿Qué edad tienes, Abraham? 100, ¿por qué? 99, ¿por qué? Bueno, te voy a pedir un pequeño sacrificio. ¿Sí? Un Brit Milá. Es 99 años. Sí. Sí. Es una cirugía. ¿Sí? Es un dolor en tu cuerpo, es un sufrimiento en el cuerpo. También eso. Ok. Bueno, Akedat Yitzhak, todos terminamos, sabemos. Muchos ponen a Akedat Yitzhak como la prueba número 10, ¿sí? Entendiendo que es el clímax. Pero hay quien sigue. Porque después la historia sigue, la historia de Abraham. Y de pronto vamos a ver cómo Abraham tiene un problema. Muere Sara. La terrible prueba de la pérdida de un ser querido. Una pareja increíble, Abraham y Sara. Si ustedes leen Bereshit y relean Bereshit, van a ver cómo eran un matrimonio así. Todo hablaban, todo compartían, sus temores, sus angustias, sus alegrías, todo se consultaban uno al otro, estaban, sí, bueno, tú di que eres mi hermana, y tú, ¿cómo puede ser? Sácalo a Ishmael de aquí, no es una buena persona. Siempre están así, siempre están hablando y compartiendo. De pronto se le va su media naranja. ¿Sí? La soledad que siente un marido cuando pierde a su esposa, el dolor de perder a la esposa. Pero además, la tengo que enterrar. Y Hashem me dijo, esta tierra es para ti y tu descendencia. Alejado les darajá. Y Abraham no tiene dónde enterrar a Sará. Toda la tierra va a ser tuya, pero por ahora ni un pedacito es mía. Yo vivo aquí como un habitante extranjero. Yo no soy, no tengo un pedacito. Y lo vamos a ver a Abraham como tiene que andar negociando para poder conseguir una parcela en Meharat HaMachpelah. Y entierra, y logra tener el lugar. Y después, Isaquito no se casa. No se casa el nene. Ya tiene como 40 años el pibito. ¿Sí? No se casa. Y ahí tiene que ahora Abraham, sin Sara, empezar a ocuparse de buscar un shidduch para su nene. ¿Sí? La problemática de no conseguir shidduch. Y ver cómo los años van pasando y el nene no se me casa. Fíjense, toda la vida de Abraham. Lea uno Bereshit y se van a dar cuenta, uno dice, es terrible. Pobre Abraham Avinu. ¿Sí? Realmente, ¿qué vida tuvo que pasar? ¿Sí? Uno trata de buscar, algún momento bueno, ¿sí? Cuando Uledet Yitzhak, ¿sí? Ahí uno lo ve, que mishte y hace y alegre y todo, uno ve, pero el resto parecería que es suplicio tras suplicio, tras suplicio, tras suplicio. Y cuando muere Abraham, está escrito, que muere, Ubaba Yamim, llega con adentrado en años, ¿sí? Sabea, satisfecho, feliz, contento. Y uno dice, hey, después de todo lo que viviste, ¿mueres contento? ¿Mueres satisfecho? ¿Sí? Así está escrito sobre Abraham. Shalom. Así muere Abraham. Feliz de la vida que tuvo. Feliz de la vida que tuvo. ¿Por qué? Porque él no se desesperó. Él tuvo muchas puranuyot, él pudo haber visto muchas cosas. Y él pudo haber visto cómo a los buenos no les iba tan bien y a los malos les va mejor. Pudo haberlo visto quizás en algún momento, pero nunca llegó al nivel de desesperación. Y él siempre supo, Hashem sabe por qué. Incluso cuando me pide lo más ridículo que es sacrificar a mi propio hijo, ir al principio, él estuvo dispuesto a dar su vida. Ahora Hashem le pide que esté dispuesto a dar la vida de toda su descendencia, matar a su hijo. ¿Sí? ¿Qué es más fácil?
dar la vida de uno o la del otro, la del hijo? La de uno. ¿Sí? ¿La de uno o la del hijo? ¿Es más fácil? Uno. ¿Difícil o la de es más fácil? Es A ver, más no- fácil dar la vida de uno. Exactamente. ¿Sí? O sea, siempre uno dice, cuando uno tiene un hijo enfermo, Hashem, que yo esté enfermo y que él esté bien, ¿sí? Sí, que yo me muera, pero que él no se muera. Bueno, Abraham tiene que estar dispuesto a las dos cosas. Dispuesto a dar tu vida y ahora la de tu hijo. Y la del hijo significa toda tu descendencia. Y de pronto, bueno, pero todo lo que me dijiste entonces no me engancha, no me embona. Si tú me dijiste que de él iba a salir, Hashem dijo, ahí voy. ¿Sí? Bueno, esos son nuestros modelos a seguir. No somos Abraham Avinu, no somos Rabbi Akiva, no somos Moshe Rabbeinu, pero son nuestras guías. Tenemos que tratar de tenerlos y poder caminar en ese camino. Y entonces, al titiaesh, no desesperes, todo va a estar bien. Bezrat Hashem, todo va a estar bien. Y así lo decimos, y no solamente lo decimos, lo creemos. Que no esté solamente aquí en la boca, que esté en el corazón. Que tienes una dificultad, no consigues trabajo, no consigues shuduk, no consigues aprobar el examen, no consigues que llegue el autobús. Tranquilo. ¿Sí? A mí me encanta en la parada del autobús, creo que a todas ustedes les pasa, a mí siempre. Ya se fue, ya pasó el autobús. Y la gente tiene que Siempre te pregunta. Y entonces yo siempre digo sí. Pero seguro que pasó un autobús, no sé cuál es el pasó. Seguro que ya pasó. Pero viene otro. Salvo que sea a las 12 de la noche, que es el último. Y sí, ahora que no sé cuál, pero pasó. Que sí, es verdad, si se pone a pensar así, Y sí, ya siempre pasó. pasó, seguro. Pasaron miles, no sé cuántos al día. Y cuando está lloviendo, todas las lluvias terminan, Hasta el Mabul terminó después de 40 días. O sea, cuando uno ve una situación que dice, "Ah, no para de llover, va a parar. ¿Cuándo? No sé, pero va a parar. Quédate tranquilo, siempre para. Los días que tú ves malos, sale el sol. La Shoah también acabó. ¿Sí? Todo termina. Entonces, tranquilo. Al Titiaesh Minapurani. Nos vemos mañana de la Gracias. Gracias. Mahon Ora, tu casa en Israel.